El 6 de junio vamos todos a votar. Es muy importante saber qué es exactamente lo que va a pasar en las casillas ese día para saber qué esperar. Y hoy yo se los voy a platicar. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Antes de iniciar, recuerden darnos un like, comentar, suscribirse al canal y ponerle clic a la campanita. Durante todo el día del 6 de junio de este 2021, los ciudadanos mexicanos podremos votar en la casilla que nos corresponde. Nosotros llegamos, votamos y nos vamos, pero no nos enteramos en realidad de todo lo que ocurre en la casilla durante la jornada electoral. Así que vamos a revisar este proceso. Según las reglas acordadas en el Instituto Nacional Electoral, el INE, el cual es la máxima autoridad electoral, hay 5 momentos clave en la jornada de votaciones. 1. La preparación e instalación de las casillas. 2. La votación. 3. El conteo de votos y el llenado de las actas de escrutinio y de cómputo. 4. Integración de los expedientes de casillas y de los paquetes electorales. Y 5. Publicación de resultados y clausura de las casillas. Vamos a analizar cada uno de estos momentos, pero antes quisiera que identifiquemos a los funcionarios que estarán presentes en las casillas, porque usualmente los vemos, pero no sabemos quiénes son. Ellos conforman algo que se llama Mesa Directiva de la Casilla y está integrada por ciudadanas y ciudadanos seleccionados al azar para fungir como funcionarios de casillas. Seguramente entre ustedes hay quienes ya formarán parte de esta mesa directiva. Hay 9 funcionarios clave: un presidente o presidenta de casilla, 2 secretarios o secretarias, 3 escrutadores o escrutadoras y 3 suplentes generales, que están ahí para asumir el cargo de quienes se ausenten por alguna razón. También en las casillas estarán presentes los representantes de cada partido político nacional, local o de candidatos independientes. Igualmente, podremos ver que estarán presentes las y los observadores electorales acreditados. Bien, ahora vayamos pues a los 5 momentos de la jornada electoral. Momento 1. Instalación de la casilla. El domingo 6 de junio a las 7:30 de la mañana se deberán presentar todos los funcionarios de la casilla para iniciar la instalación de la misma. La o el presidente lleva la documentación y el material de las elecciones federales y locales y revisa que estén completos. En ese momento, entrega a los secretarios las boletas y las actas. El presidente verifica la presencia de los funcionarios de casilla con su correspondiente identificación. El presidente determina la organización y la ubicación del mobiliario y material electoral. Con apoyo de los escrutadores, se arman las urnas y se colocan en lugares visibles. También se arman y colocan mamparas y canceles de la casilla. También con apoyo de los escrutadores, se colocan los carteles de señalización necesarios para reconocer la casilla. Mientras tanto, los secretarios cuentan una por una las boletas para verificar que estén completas. Se verifican los demás materiales que se usarán y los secretarios llenan el apartado titulado Instalación de la casilla, para después ser firmado por los demás funcionarios de casilla y así hacer oficial dicha instalación. Momento 2. La votación. Esta debe iniciar a las 8 de la mañana una vez que se haya concluido el trámite de la instalación de la casilla. Nunca debe iniciarse antes de esa hora. A partir de ese momento, los electores podrán emitir su voto siguiendo el orden que les ha tocado en la fila y observando las instrucciones que los funcionarios les hayan dado. Mucha atención porque esto es lo que va a pasar. El presidente de casilla nos va a pedir que mostremos nuestra credencial de elector y nuestro dedo pulgar derecho para comprobar que no hemos votado ya. El primer secretario va a revisar que nuestro nombre aparezca en la lista nominal.
Después, el primer secretario colocará la marca Votó 2021 junto a nuestro nombre en la lista nominal. En ese momento, el presidente desprenderá las boletas de cada bloque y nos la va a dar para que podamos emitir nuestro voto en el cancel electoral, y lo haremos en completa libertad y en secreto. Un escrutador nos va a guiar para saber en qué urna debe depositarse cada voto. Una vez que hayamos depositado nuestros votos en las urnas, un segundo secretario o un escrutador, sin tocar nuestra mano, marcará nuestra credencial de elector y nos pondrá tinta indeleble en el dedo pulgar derecho. Finalmente tomaremos nuestra credencial y nos podremos retirar de la casilla. Todo esto va a ocurrir durante todo el día hasta las 6 de la tarde, hora local, cuando ocurra el cierre de la votación. De hecho, puede permanecer abierta la casilla un poco más allá de las 6 de la tarde si todavía hay personas formadas, pero si alguien quiere formarse después de las 6 de la tarde, ya no va a poder hacerlo. Una vez que los ciudadanos han terminado de votar, los secretarios deberán llenar el apartado titulado Cierre de la votación y será firmado por todos los funcionarios de la casilla. Momento 3. Conteo de los votos y llenado de las actas de escrutinio y cómputo. Una vez que se cerró la casilla y que se firmó el apartado correspondiente, los funcionarios de la mesa directiva de la casilla empezarán a contar simultáneamente los votos de la elección federal y de las elecciones locales. En este proceso de conteo pueden estar presentes y vigilar los representantes de partidos políticos, de candidatos independientes y los observadores electorales, aunque no pueden intervenir de ninguna manera. Durante el conteo de votos se llenan unos cuadernillos que ayudan a hacer operaciones matemáticas. Una vez que se llenan y se anotan las cantidades, también se llenan las actas de escrutinio y cómputo. Todos los funcionarios de casilla y representantes deberán firmar estas actas. Y si alguien no está de acuerdo, podrá firmar bajo protesta, señalando cuáles son los motivos para ellos. Los representantes de partidos políticos y candidatos independientes recibirán copia de todos los documentos firmados. Momento 4. Integración del expediente de casilla y del paquete electoral. Una vez que se han llenado las actas de escrutinio y cómputo, es necesario guardar la documentación de manera ordenada en los sobres y bolsas correspondientes y después introducirlos en el paquete electoral que corresponda. Una vez guardada la documentación y demás materiales en los paquetes, estos deberán cerrarse con cinta adhesiva para sellarlos. Así, los funcionarios de casilla y representantes firman el exterior de cada paquete. La o el presidente de casilla, bajo su responsabilidad, hará llegar los paquetes a los órganos electorales competentes. La autoridad electoral se encargará de verificar estos resultados y realizar el cómputo general para cada elección. Momento 5. Publicación de resultados y clausura de la casilla. Una vez que se han integrado los paquetes electorales y antes de que el presidente de casilla se retire con los mismos, se realiza lo siguiente. Las y los secretarios llenarán los carteles de resultados de la votación. Los firmarán el presidente y los representantes. El presidente de casilla colocará los carteles de los resultados en un lugar visible en el exterior de la casilla y finalmente los secretarios llenarán las constancias de clausura de casilla para que los funcionarios y representantes de los partidos políticos presentes las firmen. Ahora sí, la actividad en esta casilla ha terminado. Como ya les dije, a partir de este momento, tocará a las autoridades electorales contabilizar los resultados para ir integrando la información y publicarla poco a poco en este programa conocido como el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que conocemos como el PREP. De lo que pase después, seremos testigos
todos los mexicanos a través de los medios de comunicación y las autoridades correspondientes. Ahora ya saben lo que va a ocurrir durante todo el día de este próximo 6 de junio, comunicativos. ¿Están listos para emitir su voto? Déjenme su comentario. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.